Muy bien. Dice una parte de la canción que acabamos de entonar, tú borraste todo el miedo y todo el daño, y con amor me hiciste un hueco en tu rebaño. Somos parte del rebaño del Señor. Bueno, es lo que creemos, ¿no? ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? ¿Saben que son ovejas? ¿Y cómo lo saben? Algunos que se creen ovejas y son cabritos. Bueno, en esta ocasión, en este pasaje que vamos a estar estudiando, Juan 10, en este contexto, ¿qué sucedió? Que el Señor Jesús está enfrentando a unos fariseos. Desde el capítulo 9, el Señor está enfrentando a un grupo férreo de fariseos que lo acusaban de haber sanado a un ciego de nacimiento en día de reposo. ¿Se acuerdan de eso? Les dijo que eran unos ciegos espirituales, aunque después corrige el Señor y les impone una mayor responsabilidad, porque les dice: si ustedes son líderes deberían de ver, y no ven, hay mayor juicio para ustedes, deberían ver y no ver, no ven. Entonces, el Señor les acusa de ser ladrones, salteadores y extraños que han entrado por fuerza al redil de las ovejas para hurtar, matar y destruir al rebaño. Ese pasaje que todos sabemos de Juan 10, donde dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, el Señor está hablando ¿de quién? ¿Del diablo? No, está hablando de los líderes religiosos. Ellos entraron al redil en una tarea que no les correspondía, porque se saltaron las trancas, ¿verdad? Se saltaron, no entraron por la puerta, y entraron para hurtar, matar y destruir al rebaño. Y entonces Jesús se representa a sí mismo como el pastor de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Aquí es donde el Señor en este contexto se manifiesta a sí mismo, se declara a sí mismo como el pastor de las ovejas. Y le dice a los judíos que estaban ahí, muchos judíos que estaban ahí que no creían en él, les dice en el capítulo 10, versículo 26, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y entonces, en el versículo 27, da la descripción de quiénes son sus ovejas, cuáles son las características de las que sí son sus ovejas. Y por eso yo les preguntaba, ¿están seguros de que son ovejas del Señor? Ahorita vamos a conocer cuáles son las características de las ovejas del rebaño de Jesús. Y ustedes mismos van a calificar si son o no son, ¿no? Si estaban engañados y creían que sí cuando no eran. O van a comprobar, sí soy, qué bueno, sí soy. Vamos a ver cuáles son las tres características que Jesús dijo que tenían sus ovejas. ¿Qué dice el versículo 27? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Ahí tenemos las tres características de las ovejas, de las que sí son ovejas del Señor. ¿Qué les parece si las vamos repasando una por una y las vamos comentando? ¿Sí? La primera característica de las ovejas de Jesús, de las que sí son ovejas de Jesús, ¿cuál es? Oyen su voz. ¿Ustedes oyen la voz del Señor? Pero de hecho, para poder oír la voz del Señor es necesario saber reconocer su voz. Nos dice en el capítulo 10, versículo 4, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, está hablando de sus ovejas, va delante de ellas y le dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Por qué oyen al Señor? Porque conocen su voz. Ahora nosotros tenemos hoy en día, en esta época que nos ha tocado vivir, una complicación mayor. Y es que hay muchas voces que nos quieren hablar en el nombre del Señor. Tenemos muchas voces que nos quieren hablar o que nos hablan. Y nosotros necesitamos reconocer cuál es la voz de Dios y cuál no es. Porque podemos ser engañados. Entre tantas voces que existen hoy en día, ¿estás seguro que estás oyendo la voz de Dios y no otra voz?
¿Cómo lo sabes? Vamos a verlo, ¿no? Porque esto es una parte importante. Hay muchas voces que nos quieren hablar en nombre de Dios. Bien, vamos a verlo. Mucha gente dice hoy en día, pues Dios me dijo, Dios me hizo sentir. ¿Cómo puedes estar seguro de que Dios te dijo o fue Dios el que te hizo sentir? ¿Cuáles son las voces que existen, las más comunes, que hacen que nos confundamos y que creamos que es Dios cuando realmente no es? ¿Cuáles son? Comenzamos con la primera: tus emociones, tus propias emociones, tus sueños, tus deseos, o a veces tus carencias mismas. Tus emociones son las que te dicen o te hacen creer que Dios te está hablando cuando Dios no te está hablando. Por ejemplo, cuando tú dices, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejaste, Señor? Soy un pecador y por eso ya no me haces caso. ¿Esa es la voz de Dios? Es la voz de tu emoción. Tu emoción te está diciendo que Dios no está contigo. Eso es una mentira. Tus emociones te están engañando. Es una prueba de cómo tus emociones son mentirosas muchas veces y tú les haces caso creyendo que es Dios. Muchas veces lo que tienes es un deseo y tu deseo es el que te impulsa. Entonces hay que también tener cuidado para saber distinguir entre la voz de nuestra emoción y la voz de Dios. Otra voz común en nuestros días, ¿cuál es? Pues la voz de los profetas o apóstoles, que hoy en día están de moda. Fue una ola que estuvo en el pico y como que ya viene bajando, pero todavía está ahí, afectando a muchos creyentes. ¿Por qué? Porque si viene un profeta o un apóstol de parte de Dios y te dice, Dios te dice esto, ¿tú qué haces? Ay, Dios me dijo, y tiemblas. Y cuidado con eso, ¿no? Porque cuando Dios te quiere decir algo, primero te lo dice a ti. Y luego la otra persona te lo puede como corroborar, pero Dios te lo tiene que decir a ti primero. Nosotros tenemos aquí, hemos tenido aquí dentro de la iglesia ejemplos muy claros de esto, ¿no? Tenemos aquí una familia que no voy a ventanear, no voy a decir nombres, pero los que pues es que fue público, ya saben que estuvo aquí. Esta familia, el papá de esta familia fue a México y asistió a un evento cristiano en donde un apóstol y un profeta le oraron y le dijeron que Dios lo estaba llamando para ser pastor, que la iglesia en la que estaba, o sea nosotros, éramos una iglesia falsa, que tenía que salir de ahí y sacar de la iglesia a los más que pudiera para que fueran rescatados, fueran salvados, y que tenía que unir a su familia y formar una iglesia en su casa y Dios le iba a bendecir. Iban a tener aquí en Calera cientos de personas convertidas. Entonces él le creyó a esa persona. Cuando llegó aquí fue honesto en venir a verme y en decirme que eso, porque no se lo estoy inventando, él me lo dijo. Mira, pasó esto y me dijeron esto y entonces yo le creo a Dios y entonces me voy a ir de la iglesia. Muy bien, nada más le dije, ten la honestidad, ¿verdad?, de no estar tratando de llevarte a otros. No me hizo caso, sí fue con algunas familias y las invitó para que se salieran de la iglesia, escaparan del juicio de Dios y se fueran con ellos. ¿Cuál fue el resultado? Que no formaron ninguna iglesia, que la familia se dividió, que él arruinó su vida personal, se separó de su esposa, ahorita está solo. Por creerle a la voz de un profeta, cuidado. Hay muchos que se denominan profetas o apóstoles y no lo son. Y tú tienes la responsabilidad de no dejarte engañar. Porque si no se vale que digas, es que me engañó, fui engañado, y ya con eso te vas a excusar. No, el engañado tiene la responsabilidad, ¿no?, toda, de haber aceptado ese engaño. Si Dios te está dando las herramientas para que no seas engañado y lo eres, es bronca tuya. Estábamos viendo, por ejemplo, ayer, cuando vinieron los depósitos, el viernes, sí, cierto, tuvimos la clase con ellos y nos tocó hablar acerca justamente de la membresía. Estamos viendo el curso 3. Y entonces
Ahí platicábamos de esto, de que uno de los beneficios de la membresía, nos dice Efesios 4, es que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Si tú eres parte de la iglesia, eres miembro fiel de la iglesia y escuchas y aprendes, y si tienes devoción y lees la palabra, entonces ¿qué va a suceder? Nadie te va a poder desviar. No vas a poder ser llevado por todo viento de doctrina. Si lo eres, si eres desviado por todo viento de doctrina, la responsabilidad fue tuya por no ser un buen miembro, por no venir, por no escuchar, por no atender, por no aprender. Entonces, otra voz que desvía a mucha gente es la voz de profetas y apóstoles. Otra, tener un mal sistema de interpretación bíblica, un sistema fallido de interpretación bíblica. No saber estudiar la Biblia, no saber interpretarla correctamente. Eso también te puede llevar al error. Por ejemplo, si eres muy alegórico o muy desordenado a la hora de estudiar, si no estudias toda la palabra completa, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a sacar textos de su contexto y los vas a malinterpretar. Así es que si tienes un sistema malo de estudio bíblico y de interpretación bíblica, eso también te puede llevar al error. Ha sucedido. ¿Ok? Cuarto, otra puede ser las otras influencias generales, ¿no? Como pueden ser leer algún libro que no era conveniente, o ver alguna predicación en internet de alguien que no. Si tú te quieres alimentar viendo enlace, ¿no? ¿Qué te va a alimentar enlace? No veas enlace, estudia la palabra y de repente puedes ver algún predicador, sí, se vale que tengas algún predicador bueno, comprobado y te puede edificar, pero si tienes por costumbre ver a uno y otro, ten cuidado, ¿no? Porque hay muchos malos profetas también en internet o en los libros. Es que una mala influencia también puede ser. Otra cosa que está muy de moda hoy en día, ¿no? Hay gente que dice, tuve un encuentro con el Espíritu Santo y ahora a partir de ese momento tengo una relación especial con el Espíritu Santo. Está bien, eso está bien, ¿no? Qué bueno que la tengas. Pero entonces ya no les des caso a la palabra y solamente esperas que el Espíritu Santo te diga, te lleve, te mueva. Bueno, eso puede ser bueno, pero puede ser peligroso. ¿Por qué? Bueno, vamos ahora sí, ¿no? ¿Cuál es la forma segura en la que Dios nos habla? Es algo que tenemos que saber, porque existen muchos otros métodos y Dios de repente puede hablarte de alguna manera diferente, sí, pero eso es extraordinariamente. ¿Cuál es la manera en la que siempre y de una manera segura Dios te habla? Ya lo sabemos, ¿no? ¿Cuál es? A través de la palabra. Vamos a verlo, 2 de Pedro 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, y desde el versículo 16 en adelante. Ven lo que dice aquí. Y está hablando Pedro y dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. O sea, lo que él enseñó a la iglesia y escribió aquí, no está basado en fábulas artificiosas, ¿no? O sea, algo que él inventó con un propósito malsano, no. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Por qué Pedro escribía? Porque él había visto, él estuvo con el Señor. Fue un testigo de su resurrección. Y sigue diciendo, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro escuchó la voz de Dios diciendo de Jesús, este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia, a él oíd, ¿se acuerdan en la transfiguración? Es lo que le da autoridad a Pedro. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ahí está clarito, ¿no? Nos lleva al lugar en el que él recibió esa transfiguración, esa manifestación. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, ¿por qué es la palabra profética más segura en este caso? Porque es dada por gente que estuvo con Jesús. Aquí está hablando de él, de Pedro, cómo él enseñó y escribió esto, y él estuvo con Jesús. Eso le da autoridad. Entonces dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Así como le haces caso a una lámpara que te dirige, porque te dice, ay, por ahí está muy peligroso, está muy feo, ¿no? Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Así tenemos que confiar en la palabra, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, hasta la venida del Señor, ¿verdad? Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la que ya está refiriéndose a la Escritura, porque las cosas que los apóstoles enseñaron luego fueron, ¿qué? Escritas. Está hablando ya de la Escritura, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. ¿Cuál es entonces la palabra profética más segura? En resumen, la Escritura. La Escritura es la palabra profética más segura. Así es que, ¿cómo puedes saber realmente que estás oyendo la voz del Señor y no otra voz? ¿Cómo puedes estar seguro? Bueno, si tienes una vida devocional consistente y equilibrada. Escucha bien lo que te voy a decir, lo que te estoy diciendo. Que tengas una vida devocional consistente y equilibrada. Eso te va a garantizar que vas a estar siempre en la verdad y no vas a ser engañado. Una vida devocional, ¿a qué nos referimos con vida devocional? Leer la lectura bíblica, la oración, son nuestras devociones. ¿Y por qué le llamamos vida devocional? Porque eso le da el carácter de lo cotidiano. Nuestra devoción debe ser, ¿qué? Diaria. ¿Cuántos de ustedes tienen una vida devocional consistente? Todos los días oran disciplinadamente y todos los días estudian la palabra. ¿Cuántos de ustedes? Porque estamos hablando de que las ovejas del Señor oyen su voz. ¿Ustedes oyen la voz del Señor? ¿Cómo si no estudian la palabra? A ver, ¿cuántos de ustedes sí estudian todos los días y buscan al Señor en oración todos los días? ¿Son consistentes en su vida devocional? Las ovejas del Señor oyen su voz. ¿Cuántos? Además debemos tener una vida devocional equilibrada. ¿A qué le llamo? ¿Por qué equilibrada? Equilibrada entre oración y estudio bíblico. Hay personas que tienen mucha oración y nada de estudio. Y otros que tienen mucho estudio y nada de oración. La vida devocional debe tener un equilibrio entre oración y estudio bíblico, para que puedas saber que realmente estás en comunión con Dios y que Él realmente está dirigiendo tu vida, que Él te está hablando y tú le estás oyendo. Bueno, esa es la primera característica de las ovejas del Señor. Oyen su voz. ¿Ya se están calificando? ¿Sí? Palomita o tache. ¿Sí? 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Califíquense cada uno para que puedan tomar pasos y realmente seamos ovejas del Señor. Si verdaderamente eres una oveja del Señor, debes ser capaz de reconocer su voz en medio de tantas voces y oírla con claridad. Y para eso necesitas tener una vida devocional, ¿qué dijimos? Consistente y equilibrada. ¿Vamos bien hasta aquí? La segunda característica de las ovejas del Señor. ¿Le seguimos o aquí le paramos? Porque a lo mejor están pensando, pues déjame arreglar y luego vemos la otra, ¿no? No, vamos a seguirle, para seguirnos evaluando. La segunda característica de las ovejas del Señor, dice aquí, es que, y yo las conozco. En otras palabras, las ovejas del Señor son conocidas por Él. Él las conoce. Yo te pregunto, ¿eres conocido por el Señor? Porque mucha gente dice conocer a Dios. Es fácil decir, yo le conozco, ¿no?
Es fácil decir yo le conozco, pero fíjense lo que dice Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuánta gente dice yo le conozco? Es fácil decir yo le conozco, pero no es cierto, dice aquí. Ahora, sin embargo, ¿qué es más importante? ¿Decir yo le conozco o ser conocidos por él? Que tú puedas decir yo soy conocido, el Señor me conoce. Tenemos algunos pasajes en Mateo 25:12, por ejemplo, donde tenemos la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan de esa? 5 eran prudentes y 5 tontas, digo insensatas. Ok, las prudentes fueron a comprar aceite y tenían aceite de sobra, de más. Se les fue, iba apagando el aceite y le echaban más. Las insensatas dijeron, no, con este nos alcanza, y no fueron a comprar. Cuando ya mero llegaba el esposo, se les estaban apagando sus lámparas. ¿Y qué dijeron? Vamos a comprar. No le dijeron a las prudentes, ¿nos dan de su aceite? Y ellas dijeron, no, vayan a comprar. ¿Cuál es la enseñanza aquí? La devoción no se presta, no se comparte. Cada quien debe tener su propia devoción, ¿no? Pásame un poquito de tu devoción. Dame un poquito de tu unción. No se vale. No, eso es algo que le cuesta a cada quien, ¿no? Bueno, fueron a comprar aceite a la tienda y llegó el esposo. Y las 5 prudentes se fueron con el esposo. Cuando llegaron ellas ya no estaban, corrieron, llegaron al lugar de la fiesta y tocaron la puerta. Ábrenos, Señor. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué les dijo? ¿Quiénes son? No las conozco. No las conozco. Cuando tú estés en la presencia del Señor, ¿qué te va a decir? Te conozco, pásale. No, pero te reconozco clarito, ¿no? Como los demonios que decían, hasta los demonios conocen a los siervos de Dios. Sé quién es Pablo y sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Imagínense si un demonio dice eso. Ahora Jesús, que el Señor te diga, ¿quién eres? A ti no te conozco, no te reconozco. En Mateo 7, 22 al 23, tenemos otra parábola del Señor. Y Él dice ahí que en el último día muchos le dirán, fíjense, muchos le dirán ¿cómo? Señor, Señor, en tu nombre hicimos señales, echamos fuera demonios, hicimos milagros, en tu nombre, Señor, Señor, Señor. Y el Señor ¿qué les dirá? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice el Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿No te has preguntado eso? ¿Soy conocido por el Señor? ¿El Señor me conoce? Eso es muy importante. Eso es más importante que decirle conozco. No, ¿soy conocido? ¿Cómo sé que soy conocido por el Señor? Segunda de Timoteo 2:19. Vean qué hermoso texto. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. El fundamento de Dios, o sea, la obra de Dios, la iglesia de Dios, está firme porque tiene este sello. ¿Cuál es el sello que garantiza que el fundamento de Dios, que la iglesia de Dios está firme? ¿Cuál es el sello que lo garantiza? Dice aquí, conoce el Señor a los suyos y los suyos ¿qué hacen? Se apartan de iniquidad. Los que realmente son de Dios se apartan de iniquidad. Y Dios conoce a los que realmente son suyos. Esto garantiza el reino de Dios. Dice, ¿qué dice aquí? ¿Cómo lo dice Juan? ¿Cómo lo dice Pablo? 2:19, otra vez. El fundamento de Dios está firme. ¿Por qué está firme? Porque Dios conoce a los que sí son suyos y a los que no. A los que no son suyos. Y los suyos se apartan de iniquidad. Los que no son suyos van tras la iniquidad. Pero los que son suyos se apartan de iniquidad. Por eso el fundamento de Dios está firme. Entonces,
El Señor conoce a los que son suyos. Y en Juan 10, versículo 3, ¿qué nos dice? Que a sus ovejas las llama por nombre. El Señor reconoce a sus ovejas por nombre. ¿Eso qué quiere decir? Las conoce bien, ¿sí? Sabe perfectamente las que sí son y las que no son del redil. Si un pastor se encuentra una oveja que no es del redil, ahí con él, con las suyas, ¿qué hace? La regresa. Si es honesto, esta no es de mi redil, aquí me va a traer problemas. No, ahí te va, esta es tuya. El Señor conoce y las conoce por nombre a las ovejas de su redil. Ahora, ¿cómo nos reconoce el Señor? ¿Cómo conoce el Señor a los que son suyos? Vamos a 1 de Juan capítulo 3. Primera de Juan 3, 24, dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. O sea, en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él? Vean el 4:13. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Así es que, ¿cómo sabe el Señor reconocer a los que son suyos? Los suyos, los que son de Jesús, tienen al Espíritu Santo viviendo en ellos. Dios reconoce a los suyos por el Espíritu Santo. También lo dice Efesios 1, ¿no? Efesios 1:13. Vamos a Efesios 1. Uno, 13 y 14. Vean qué hermoso pasaje. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído. Entonces, esto es para los que han escuchado la palabra de verdad, han sido instruidos en el evangelio y han creído el evangelio. ¿Cuántos de ustedes son de estos? Que han escuchado la palabra de verdad, han escuchado el evangelio y lo han creído. Dice, bueno, ellos, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros es el sello de Dios, son las arras de nuestra herencia. ¿Cómo reconoce el Señor a los que son suyos? Por el Espíritu Santo que habita en ellos. Eso quiere decir que aquí no caben los religiosos. Aquellas personas que no han creído al evangelio, ¿sí?, no dan pruebas de que han creído en Cristo, son solamente religiosos. Los religiosos no son del redil del Señor, solamente los que han creído, y por lo tanto el Espíritu Santo ha habitado en ellos. Aquí no hay compadrazgos que valgan, no hay atajos posibles. Con Dios no puedes hacer trampa ni le puedes pagar soborno. Dios sabe reconocer a los que son suyos. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que está en ellos. Es que pregúntate, ¿eres conocido por el Señor? ¿Has obedecido el evangelio? ¿Eres verdaderamente un creyente del Señor? ¿Eres salvo? Entonces el Espíritu Santo habita en ti. Bueno, Dios te reconoce por el Espíritu Santo que habita en tu vida. Esa es la segunda prueba de que eres verdaderamente una oveja del Señor. ¿Está bien? Y vamos con la tercera prueba. La primera fue, oyen su voz. La segunda, Él los conoce, son conocidos por Dios, por Jesús. La tercera es que le siguen. Siguen sus pasos, siguen sus sendas, siguen su ejemplo, siguen sus ideales, siguen su misión. Son seguidores del Señor, le siguen. Una característica principal de la oveja es que sigue al pastor, ¿no? A donde quiera que va el pastor, la oveja le sigue. Ahora, es una consecuencia de reconocer su voz y de oírle con atención, pero no es una garantía. Porque Santiago 1:22 nos habla de los que son, ¿qué?
oidores, pero no. ¿Verdad que no es una garantía? Oír su voz no es una garantía de que vas a ser un seguidor del Señor. Los que son ovejas del Señor le siguen, o sea, hacen lo que Jesús hace, o lo que Jesús hizo, o lo que Jesús manda. Son seguidores del Señor. Y debemos seguir al Señor por lo menos en 3 áreas: en el área personal, en el área relacional y diríamos, para llamarlo así, en el área profesional. En lo personal, en lo relacional y en lo profesional. En lo personal, ¿a qué nos referimos? Ser seguidores en relación a su carácter. Jesús, en lo personal, en su carácter, sabía quién era. Él era regido por lo que él sabía que era. Ahorita vamos a verlo. En lo relacional se refiere a tu conducta, se refiere a la manera en la que te comportas. Jesús se comportaba de la manera correcta. Y la tercera cosa en la que debemos ser seguidores del Señor es en lo profesional, o sea, en la misión. Jesús sabía cuál era el propósito por el que Él estaba en esta tierra. Él vivía con un propósito. Vamos a verlo una por una, ¿les parece bien? Primero, debemos ser seguidores del Señor en lo personal, en su carácter, porque Jesús en su carácter sabía quién era. A los 12 años, cuando Él estaba en Jerusalén, ¿qué dijo? Cuando sus papás lo estaban buscando y 3 días buscándolo y finalmente lo encontraron en el templo y le dijeron, ¿por qué nos haces esto, hijo? ¿Verdad? Te estábamos buscando y buscando. ¿Y qué les dijo Él? Que no sabían que en los negocios de mi Padre, Él ya sabía que era el Hijo de Dios a los 12 años. Él ya tenía su identidad, sabía quién era. ¿Y nosotros? ¿Tú sabes quién eres en Cristo? ¿Conoces tu identidad en Cristo? Desde que tú creíste en Cristo, ¿en qué te convertiste? En hijo de Dios y en un hermano menor de Jesús. Él es tu hermano mayor, Él es tu ejemplo a seguir. Decíamos la semana pasada, ¿verdad? Como hermano mayor, Él es nuestro modelo a seguir en todo, para que le sigamos en todo. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra identidad? Que somos hijos, creados para tener una relación con nuestro Padre. Y eso es algo que debe gobernar todo nuestro estilo de vida. Por eso, desde la lección 1 del curso 1 de discipulado, fíjense, desde la lección 1 del curso 1, le hablamos a las personas de esto, porque esto es lo que les da identidad. Les decimos que ellos son creados por Dios para tener relación con su Creador. Ese es el tema de la lección 1, ¿sabes? Porque la gente, nosotros debemos saber que fuimos creados por Dios para tener una relación completa con nuestro Creador. Esa relación con Dios se perdió por causa del pecado, pero los que estamos en Cristo, ¿qué hemos hecho? Hemos restaurado esa relación. Y es primordial que mantengamos esa relación con Dios, porque eso va a regir toda nuestra vida, toda nuestra vida. No podemos cumplir ningún otro propósito de Dios si no cumplimos primero tener relación con nuestro Dios, una relación completa, constante. Así es que, hermanos, esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios y Él nos llama a tener una relación completa con Él, que es nuestro Padre. Para eso nos creó. Eso es en lo personal. Si somos ovejas, debemos ser seguidores de Jesús en lo personal. O sea, así como Él tuvo una relación completa con su Padre, nosotros debemos tener una relación completa con nuestro Dios. ¿Cuántos siguen a Jesús en lo personal? En lo relacional, tenemos que ser seguidores de Jesús en lo relacional, o sea, en su conducta. ¿Cómo se comportaba Jesús cuando estaba con otros? ¿Cómo se comportaba? Sabía que como era el Hijo de Dios, era un reflejo de su Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y qué decimos nosotros? El que me ve a mí, ve a Jesús. ¿O no? Es lo que deberíamos decir. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo.
Jesús entonces se comportaba de una manera tal que su Padre fuera glorificado por sus obras, por las obras del Hijo. Las obras del Hijo glorifican al Padre. Cuando le dijeron los seguidores de Juan el Bautista, ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? ¿Y qué le dijo Jesús a los discípulos de Juan? Díganle lo que ustedes ven. Los cojos caminan, los ciegos ven, y el reino de Dios es predicado. Díganle eso y él va a saber si soy o no. Y cuando estuvo confrontado con los fariseos, le decían, ustedes no me creen, le decía a los judíos, ustedes no me creen. Si no me creen a mí, créanme por las obras que hago, porque mis obras glorifican al Padre. Esa era la conducta de Jesús, sus obras glorificaban al Padre. Y lo mismo debe ser en nuestro caso. Toda nuestra manera de vivir debe ser para glorificar a Dios. ¿Y para qué más? Yo añadiría un inciso más, porque todo lo que hacía Jesús era para glorificar al Padre y para, ¿quieren ver la otra cosa? Primera de Juan 3:8. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Las obras de Jesús glorificaban al Padre, pero las obras de Jesús también, ¿qué? Echaban a perder las obras de Satanás. Nuestra lucha no es contra la persona de Satanás, hermanos. Nosotros luchamos por deshacer las obras de Satanás. No te pelees con Satanás, cochino demonio. No te pelees con Satanás. Tu vida lo que debe hacer es contrarrestar las obras de Satanás. Tu estilo de vida debe contrarrestar las obras de Satanás, porque somos seguidores de Jesús. En Romanos, estaba leyendo esta semana esto en mi devocional, Romanos 2, y dije esto me va a servir. Romanos 2, del 7 y 10, dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Fíjense bien lo que dice, que vamos a tener vida eterna quienes, los que perseveran en el bien hacer. Y luego dice el 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Bueno, ¿qué la salvación no es por fe? Aquí dice que gloria, honra y paz a los que hacen lo bueno. Entonces, ¿por obras? No, pero lo que está diciendo aquí, lo que quiere aquí Pablo que entendamos, es que si has alcanzado la gracia, lo demuestras a través de las obras. Aquellos que son verdaderamente de Cristo, sus obras glorifican a Dios y sus obras deshacen las obras del diablo. ¿Eres un seguidor del Señor en tu conducta? ¿Tu conducta glorifica a Dios y deshace las obras de Satanás? ¿O somos los que le echamos porras a las obras de Satanás? Deberíamos deshacerlas. ¿Ok? Y tercera área, en lo profesional, o sea, en la misión de Jesús. Jesús sabía cuál era su propósito aquí en la tierra. En Juan 10, estamos ahí en Juan 10, ¿verdad? Ahí en ese contexto lo dice. Juan 10, versículos 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre. Y vean lo que sigue. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿De qué está hablando aquí Jesús? De su muerte y su resurrección. Pongo mi vida para volverla a tomar. Y dice el 18, nadie me la quita. Él fue voluntariamente. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y vean lo que sigue. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús sabía cuál era el propósito por el que Él estaba en esta tierra, el propósito del Padre. ¿Cuál era el propósito del Padre para Jesús? Que Él diera su vida y la volviera a tomar, o sea, su muerte y su resurrección. ¿A qué vino Jesús? A morir. ¿A qué vino a nacer el Hijo de Dios? Vino a nacer para llegar a morir. Jesús lo tenía claro. Su misión era morir por nosotros. Ahora, ¿tú tienes clara la misión tuya?
El Padre encomendó al Hijo esa misión. Ahora el Hijo nos ha encomendado nuestra misión. ¿Cuál es? Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y en esa tarea el Señor nos acompaña todos los días y hasta el fin del mundo. Esa es nuestra misión. ¿Lo sabemos? ¿Lo hacemos? Si eres un seguidor de Jesús, lo sigues en lo personal, o sea, en tu identidad, sabes quién eres. Lo sigues en lo relacional, o sea, tu conducta, y lo sigues en lo profesional, o sea, en el servicio, en el ministerio, en la misión. Bueno, ahora sí. Vamos, si leemos otra vez este versículo que hemos predicado, ya lo leemos con más entendimiento, ¿no? Porque normalmente este versículo lo leemos como que muy por encimita, ¿no? Y las ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ah, muy bien. Y las sigues. ¿Te habías detenido a pensar eso? ¿Soy oveja? ¿Realmente soy oveja? Porque las ovejas oyen su voz, o sea, saben distinguir la voz de Dios en medio de tantas voces en este mundo. Y no se confunden. ¿Por qué? Porque las ovejas del Señor tienen una vida devocional consistente y equilibrada. Todos los días le buscan y lo hacen equilibradamente entre la oración y el estudio de la palabra. Entonces, ¿oyes su voz? Las ovejas del Señor son conocidas por Él. El Señor las conoce fácil y claramente. ¿Por qué? Por el sello del Espíritu Santo. Dios conoce a los suyos porque tienen al Espíritu Santo viviendo en ellos. Son gente que ha escuchado el Evangelio y lo ha creído. Y entonces el Espíritu Santo mora en ellos. Son conocidos por Él. Y las ovejas del Señor le siguen. No son oidores olvidadizos, sino que son hacedores. Siguen al Señor y lo siguen en esas tres áreas: en lo personal, en lo relacional y en lo profesional. O sea, en la conducta, en su identidad, en su conducta y en la misión. ¿Cuál es el resultado de que seas una oveja, realmente una oveja del Señor? Las que son sus ovejas, dice el versículo 28. A estas que sí son sus ovejas, que le oyen, que son conocidas por Él y le siguen hasta las últimas consecuencias. Un paréntesis, estoy leyendo de a poquito, hermanos, ese libro que les comenté, El mártir de las catacumbas. Léanlo. Qué bonito libro, que nos posiciona en una época en la que ser cristiano representaba morir por Cristo. Todo el que era cristiano se preparaba para morir en el Coliseo romano, comido por leones o quemado en una hoguera o crucificado. Qué precioso libro. Aquel que se hacía cristiano sabía que lo hacía a riesgo de su vida. Las ovejas le siguen a costa de lo que fuera. En este libro se narra como un soldado romano que fue enviado a buscar las catacumbas para saber dónde se escondían los cristianos y poder tomarlos presos y llevarlos al Coliseo. Y este soldado, cuando llega a las catacumbas, comienza a ver a los cristianos, a ver cómo sufren por Cristo, cómo dan su vida por Cristo, se convierte en cristiano, a sabiendas que por ello él también va a ser llevado a la muerte. Las ovejas del Señor le siguen sin importar las consecuencias. Muy bien, ahora sí seguimos adelante. Para aquellos que son ovejas realmente del Señor, que le oyen, que son conocidas por Él y le siguen, ¿qué dice aquí? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es una promesa ¿para quién? Para las que son ovejas. ¿Cuántos somos ovejas del Señor?